Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí de vuelta una temporada más en Falando de Saúde para darles la paliza para que se cuiden más, que tienen que durarnos mucho, si no, ¿qué pintamos nosotros aquí sin ustedes? Bueno, pues empezamos nueva temporada. Iván, bueno, ya no me acuerdo, luego nos lo dirá mi compañera de siempre, que tiene una paciencia, miren que me aguantan, y ustedes. Pero bueno, yo se lo agradezco, de verdad, ¿eh? Estoy encantado con que estén ustedes ahí, porque si no, ¿qué haríamos nosotros sin ustedes? Pero me parece que deben ser como cerca de 7 años ya los que llevamos aquí contándoles cosas que tienen que ver con el cuidarse, con el no machacar el cuerpo. En fin, eso que dicen los andaluces, tratar bien la cajita del cuerpo. Y bueno, primero, después de darles a ustedes la bienvenida, dársela a mi querida compañera María Almodóvar, que ha descansado de mí durante 3 largos meses. María, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Has descansado, ¿eh? He descansado, pero también me acordé de ti, ¿eh? Bueno, no les voy a preguntar por qué, porque seguro que no es por nada bueno. Pero como siempre, ya saben que... No lo voy a decir por el motivo, ¿no? Mejor no, déjenlo estar. Ya saben ustedes que yo aquí soy mandado. Y ella es la que tiene que decir qué es lo que vamos a contarles hoy. María, ¿qué vamos a contarles? Da gusto esto de llegar aquí y decir que una manda. Bien. Pues en fin, hoy, en este primer programa de esta temporada de Falando de Saúde, entrevista a 2 otorrinolaringólogas de La Rosaleda. Además, nuestros espectadores plantean sus dudas sobre los problemas de amígdalas y su solución. Y además, este año también el doctor Ignacio Balboa explicará una nueva palabra, en este caso, células sanguíneas. Y por último, para cerrar este programa, desde la unidad de fisioterapia de La Rosaleda, veremos cómo se pueden tratar las cicatrices en nuestra casa. Pues ya ven, como siempre, como los postres, variadito, un poquito de todo. Y vamos a hablar, porque yo creo que no se le da la importancia que realmente tienen esas bolitas que tenemos aquí los niños, que tanto se les infecta y que tanto molestan, que son las amígdalas y cosas que hay alrededor, que tienen una función. Aquí no hay nada que sea gratis. Y para ello, obviamente, ya saben que tenemos la sana costumbre de traer gente que sabe de esto. Y hoy nos acompañan 2, bueno, estamos que echamos por fuera, ¿eh? O sea, 2 por el precio de una. 2 otorrinolaringólogas, lo he dicho bien y sin trabucarme. Pues sí, son esas personas que tratan las enfermedades de los oídos, la nariz, la garganta, porque a veces nos dan problemitas esas cosas que están por ahí alrededor. Y primero, tenemos que saber primero, para qué sirven. Segundo, cuándo se estropean y por qué. Y tercero, qué hacer con ellas. Y naturalmente hay que darles la bienvenida. Ellas son otorrinolaringólogas en el Hospital Policlínico de La Rosaleda, y a una de ellas ya la conocen ustedes, que ya ha venido más veces, está como si estuviera en su casa. Marta Paulos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la otra que nos acompaña, sí, que es una cara nueva, por cierto, un tanto exótica. Diana Lourido, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. Marta, tú que ya estás más suelta en esto de contar las cosas. Esto de las amígdalas, ¿para qué sirven? Porque me da la sensación que muchas veces no tenemos muy claro de qué pintan ahí. Pues mira, las amígdalas son extensiones del tejido linfoide que están situadas en la parte oral de la faringe. Formando parte de un anillo que se llama anillo de Waldeyer y que está formado por células linfoides.
Están ahí para protegernos de las infecciones que llegan a través de la garganta y a través de la nariz. El anillo de Waldeyer va a estar constituido por varias amígdalas, no solo por las amígdalas del paladar, que son las que más fácilmente vemos, sino que está constituido por 3 otras amígdalas, ¿vale? Tenemos una de ellas, la amígdala faríngea, que está situada ahí detrás de la nariz, se llama también vegetaciones o adenoides, y está situada en el techo, la bóveda de la faringe. Los niños, cuando están hipertrofiadas, generalmente producen insuficiencia respiratoria nasal, es decir, el niño no respira por la nariz y eso desemboca que a la larga se les deforme la cara. Ya. Después tenemos otra amígdala más, que está situada en los rodetes tubáricos, justo donde desemboca la trompa de Eustaquio, que es la que ventila el oído. Cuando esta amígdala se inflama, tenemos problemas de ventilación del oído y con consecuentes otitis en el niño. Ya. Otra amígdala más es la amígdala lingual, que está situada detrás de la lengua. Las amígdalas en general aumentan hasta los 10 años y a partir de los 10 años involucionan, y a partir de los 20 involucionan todavía más. Pero siguen estando ahí y siguen cumpliendo su función. Siguen estando ahí cumpliendo su función. Si todo funciona, cumplen perfectamente su función. A ver si me he enterado, porque esto es más complicado de lo que parece. Esto es anatomía, una clase así rapidita. O sea, toda la parte de atrás de la boca, de la nariz, está toda llena de tejido linfoide. O sea, lo de las vegetaciones son las que están justo detrás de la nariz. Justo detrás de la nariz. O sea, que los pobrecillos de los niños, cuando tienen eso que se les hace grande, no respiran y tienen que respirar por la boca y lo pasan fatal, ¿no? Tienen que abrir la boca, de ahí que desemboque en deformidad de la nariz. Y lo de las amígdalas que están en la lengua, en la parte de atrás de la lengua, más de una vez yo las padecí y decía, pero si no tiene amígdalas, porque me tocaban aquí y no las tenía inflamadas, ¿no? Eran otras las que estaban inflamadas. Pero todas cumplen la misma función, ¿verdad? Todas cumplen la misma función, que es que cuando llega el agente patógeno del ambiente, a través de la nariz o de la boca, los linfocitos que están ahí esperando para defendernos, pues toman contacto con ese germen patógeno. Entonces produce una respuesta muy rápida de defensa contra ese germen. Fuerzas de choque de respuesta rápida. Por lo que vemos son beneficiosas, pero doctora, ¿pueden dar problemas también? Sí, sí. A ver, la respuesta ante estos gérmenes es muy eficaz y es útil, pero sobre todo en los primeros 3 años de vida. A partir de allí, cuando las infecciones ya sean recurrentes, esto se puede convertir en un problema, porque tenemos un campo de batalla continuo, ¿sí? En el que la amígdala cada vez es menos eficaz para combatir la infección. Entonces, digamos que se le dificulta más combatir al enemigo. En este caso, pues tenemos infecciones durante más largo tiempo y también más repetidas. El otro problema es la tendencia que tienen a crecer. Estos tejidos, el tejido linfoide tiene la tendencia a crecer y a producir problemas obstructivos del que estábamos hablando anteriormente, sobre todo en los niños que tienen una anatomía craneofacial más pequeña, pues cuando este tejido crece les dificulta la respiración. Y tenemos la costumbre de pensar que cuando se nos inflaman las amígdalas, todas, cualquiera de ellas, lo primero que hay que hacer es dar antibióticos, lo de siempre. Los antibióticos valen para todo. No es verdad, pero la gente lo cree. Marta, cuando se inflaman las amígdalas, ¿se tratan siempre con antibióticos o no? Pues mira, no. Las amigdalitis, la inflamación de las amígdalas, la mayoría de ellas son víricas, son producidas por virus. Con lo cual el antibiótico no vale para nada. Los antibióticos no valen para nada. Suele acompañarse de un cuadro, además, acompañando de congestión nasal, rinorrea, tos, estornudos, y todo eso es un cuadro un poquito, digamos, más leve que una amigdalitis bacteriana. Obviamente el paciente lo pasa mal, entonces hay que tratar con tratamiento sintomático para aliviar los síntomas del paciente. Se hace con descongestionantes y con antiinflamatorios. Antibióticos no valen para tratar una infección viral. Oye, ¿y qué pasa con eso que se llamaba antes cuando tienes placas en las amígdalas? ¿Eso qué es? Bueno, ¿ya hay una infección bacteriana ahí? En la infección bacteriana aparecen las placas, aparecen esas placas de fibrina que cubren encima de las amígdalas, que es lo que el médico ve cuando tú vas a la consulta con una amigdalitis. Las amigdalitis bacterianas ya son pues un poquito más graves, tienen un poquito más de fiebre, generalmente te encuentras peor, mal estado general, dolor de los músculos generalizado. Y esas sí que se deben de tratar antibióticos porque están provocadas por bacterias, generalmente estafilococos y estreptococos. Que es lo que tenemos ahí habitualmente. Y que lo que ocurre es que para que eso suceda tiene que haber, digamos, algún tipo de bajada de las defensas generales para que nuestro cuerpo se quede, digamos, disponible para que esa infección, si están los bichos siempre por ahí, cuando nos enganchan es que nos hemos bajado las defensas, ¿no? La bajada de defensas, el contagio de otras personas que están infectadas, a través de las gotitas, del aire, cuando hablamos, pues sí. ¿Funciona todavía con las amígdalas lo que pasa con otros territorios del organismo? Aquellos 3 principios básicos de la infección, que es el agente, que tiene capacidad de infectar,
segundo, la cantidad de agente que nos llega, si es poquito a lo mejor podemos con él, y tercero, el terreno en el que asienta, es decir, que hay un debilitamiento por alguna otra razón. Sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando. Obviamente, cuando tenemos una amigdalitis, 2, 3, cuando son repetidas amigdalitis, es lo que decía mi compañera, que el tejido se debilita, tiene menos función para protegernos. Obviamente lo que estaba intentando solucionar era protegernos de los patógenos y tiene menos funcionalidad. Se nos queda el ejército exhausto. ¿Y de qué manera se puede complicar todo esto? Bueno, las complicaciones pueden ser esta amigdalitis que empieza por inflamación de este tejido, se puede ir al tejido circundante y producir lo que denominamos un flemón, que es que todo este tejido que circunda la amígdala se ponga muy rojo y muy inflamado. Ya mayor aún la complicación sería si, además de ponerse inflamado, se colecciona allí pus, se hace una colección de pus. ¿Esto qué ocasiona? Pues que la persona, el niño o el adulto, le dificulte mucho tragar, le duela muchísimo al tragar, incluso se le dificulte abrir la boca. Esa es la manera en que se puede complicar. Ahora con los antibióticos, complicaciones más, digamos, más severas son infrecuentes. Antes de los antibióticos, estas infecciones amigdalares las toxinas que producían estas infecciones podían afectar otros órganos como el corazón, las articulaciones, pero bueno, lo dicho, con los antibióticos ya no es tan frecuente que esto ocurra. Los que tenemos ya una edad, que tenemos nieve en las cumbres, nos acordamos de cuando aquellas complicaciones se llamaban las fiebres reumáticas y que algunos cirujanos hemos tenido que operar más de una vez alguna válvula cardíaca deteriorada. Y sobre todo me acuerdo de que se trataban con penicilina retardada, que aquello demonios, cómo dolía, te ponían una inyección al mes. Si alguno me está escuchando y las probó, el famoso Benzetacil, que se llamaba, que daba pánico, a los niños no querían ni verlo, ¿qué le vamos a hacer? Marta, cuando uno empieza a sentir esas molestias, hombre, no digo yo una vez, pero cuando vemos que el niño tiene una cierta repetición, ¿cuándo hay que llevar a un niño al otorrino para que le eche un vistazo a las amígdalas? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Pues mira, para ir al otorrino, dos motivos esenciales. Uno, cuando una amigdalitis se complica, cuando tenemos las complicaciones de las que hablaba mi compañera Diana, cuando tenemos un flemón, cuando tenemos una inflamación que es más de lo que estamos acostumbrados. En ese caso es obligatorio ir a un otorrinolaringólogo. Y en algún caso es necesario el ingreso y en alguna vez incluso una operación quirúrgica. Bien, otra de los motivos esenciales para ir al otorrino es cuando estas infecciones se hacen recurrentes, cuando ese sistema que tenemos de defensa pierde su función y deja de funcionar y tenemos cada vez más amigdalitis. Cuando un paciente tiene 6 amigdalitis al año o más, pues deberíamos pensar en valorar a lo mejor una cirugía. Entonces, en ese caso hay que valorar en el especialista. Y cuando llega el momento de extirpar esas amígdalas, doctora, imagino que como todo, no se seguirá un método tradicional, ¿no? Tan doloroso como antes, que era como casi a lo vivo, ¿no? ¿Cómo es esto? Hoy en día, a ver, las amígdalas, con los antibióticos, es verdad que con los años se ha reducido el número de amigdalectomías que se hacen. Antes se operaban muchísimas amígdalas, ahora no, ahora las indicaciones son muy claras y ya no las operamos tanto como antes porque tenemos los antibióticos. Sin embargo, a ver, es el paciente, es el especialista, perdón, el que debe indicar, de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, en qué momento está indicada la cirugía o no. Hay un vídeo que vamos a enseñarles para que vean ustedes cómo se hace hoy en día, porque ya saben aquellos de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y sobre las imágenes que vamos a ver, la doctora Marta Paulos nos va a ir explicando cuál es el procedimiento. Vamos a ver ese vídeo. ¿Qué vemos ahí, Marta? Pues mira, en esa imagen vemos a un paciente que está dormido. Digamos que cuando... Sí, porque despierto no te deja que le hagas eso. Eso. Pero vamos a ver, estamos hablando de que desde que extirpamos las amígdalas, la técnica que se conoce desde el siglo I después de Cristo, descrita por Celso, no se había modificado hasta hace unos pocos años. Antes lo que se hacía era extirpar las amígdalas. De hecho, entre los espectadores veremos, la gente se acordará de que le han quitado las amígdalas in vivo. Hasta la aparición de la anestesia se quitaban in vivo. Desde que ha aparecido la anestesia, pues es otra cosa, el paciente por lo menos no tiene que sufrir ese momento horrible de quitarle las amígdalas. Y simplemente por tener el estar dormido, pues el paciente nos deja hacerlo y controlar el sangrado, controlar el dolor. En esta imagen lo que vemos pues es una técnica que estamos utilizando, ya que la tecnología avanza, nosotros la aprovechamos, y ahí tenemos un bisturí de plasma, y ahí en la imagen vemos un paciente dormido,
que no se está enterando de que le estamos quitando las amígdalas, con la boca abierta, por un artilugio que se llama abrebocas, que mantiene la boca abierta, y en esa imagen vemos que el bisturí está, digamos, como un dedito que está separando la amígdala a través de su cápsula del tejido circundante. Lo que llama la atención, Marta, es que no se ve sangre. ¿Por qué? El bisturí de plasma es lo que nos mejora, la mejora que tenemos en la técnica de la amigdalectomía. El bisturí de plasma ni siquiera quema, simplemente hace hay una traslocación de electrones y hace cambiar la conformación de la mucosa, de la zona que estamos cortando, y hace una cauterización al mismo tiempo de los vasos sanguíneos. Digamos que estamos como un dedito, lo que os decía antes, separando la amígdala, que es como una bolita, del resto de los tejidos circundantes. La sangre, pues no la vemos porque está coagulándose. La cirugía es muy limpia, como veis, muy sencillita. Es como si estuviéramos pelando una naranja en vez de con un bisturí, con un cuchillo, pues pelándola con un dedito. Y el paciente se va para casa, ¿no? El paciente se va para casa, hombre, siempre es un poquito conveniente tener al paciente unas horitas en observación. Pero una vez que el paciente despierta de la anestesia, apenas presenta dolor. El riesgo de hemorragia con esta técnica disminuye, cuando cauterizabas con un bisturí eléctrico, con una pinza bipolar, el paciente tenía unas quemaduras, porque claro, el bisturí eléctrico quema a una temperatura muy elevada, esta técnica no, tenían quemaduras muy intensas que durante unos días, durante los 10-15 días siguientes, tenían mucho dolor. Con esta técnica pues disminuye mucho el dolor. Marta, ¿cuánto tiempo hace que existe esta tecnología? Pues mira, exactamente no lo sé. Pero es desde reciente, ¿no? Sí, reciente, de unos 5 o 6 años como mucho. Y se aplica, además de otorrinolaringología, en otras especialidades quirúrgicas, ¿no? Eso es, que yo sepa, aplican los urólogos, por ejemplo, los cirujanos generales, sí. En traumatología también. En traumatología también. Sí. Y realmente lo que estamos viendo es, digamos, en tiempo real, en lo que tarda una intervención normal para extirpar una amígdala, ¿correcto? Pues sí, porque estamos en tiempo real, justamente. Ya. Dime una cosa, cuando has hablado antes de que lo que estás es separando la amígdala con su cápsula, quieres decir que la amígdala es como una pelotita que tiene alrededor algo que la envuelve, ¿verdad? Eso es, sí. Y estás separándola del tejido vecino. Imaginaos una naranja, sí, que la separamos pues, de la monda. Ya. Y imaginaros un cuchillo que corta la naranja, que la separa perfectamente. En vez de con un cuchillo, no, como un dedo, que Sí. cuando la separas con el dedo, pues digamos que es menos traumático para la monda, digamos, que la monda sería pues el tejido circundante que queda. O sea que la verdad es que extirpar una amígdala requiere, por supuesto, una vez anestesiado el paciente, el tiempo que estamos viendo, ¿no? Sí, el tiempo para una amígdala y luego el tiempo para la otra. Hay que ver lo que inventa el hombre blanco. Bueno, y otra cosa es que la gente se cree que quitar las amígdalas disminuye las defensas y que luego tenemos más riesgo de amigdalitis, de faringitis crónicas. No es cierto. Bien, No es cierto. eso es importante saberlo. Desmontamos el mito. Desmontamos el mito. ¿Y qué ocurre, doctora, si en este caso el problema es obstructivo? ¿Se utiliza la misma técnica? ¿Qué ocurre? Vale, pues mira, en el caso de Que cuando tenemos que- una animación. Sí, cuando el tejido es obstructivo, pues no tenemos medicamentos que nos curen la obstrucción. En este caso, pues tenemos que hacer también, existen otras técnicas. Aquí, como estamos viendo, tenemos diferentes, esta técnica del plasma, tan novedosa que suena, contamos con varios tipos de dispositivos que utilizan el mismo tipo de energía, es una energía de radiofrecuencia, es el mismo tipo de energía, pero tenemos diferentes terminales de acuerdo al tejido al que vamos a ir, ¿no? Para acceder al tejido con más comodidad. Pues es diferente el terminal que usamos para las vegetaciones, el que usamos para las amígdalas. Y también es importante diferenciar entre lo que es una amigdalectomía, que es una exéresis total de la amígdala, que, como lo explicó antes mi compañera Paula, está indicada sobre todo cuando los pacientes tienen infecciones de repetición. Es la indicación. Lo mejor es quitar la amígdala completa porque esa amígdala ya no está cumpliendo con su objetivo, que era defendernos de los patógenos que entraban por la boca. Pero cuando la indicación es obstructiva, podemos hacer otra técnica. Hasta hace pocos años, solamente podíamos quitar el tejido amigdalar o las vegetaciones. Ahora los podemos reducir, o sea, reducir el tamaño. Como tenemos un problema de espacio,
podemos hacer que ese tejido que está allí hipertrófico, que está ocasionando que, en este caso los niños, que son los que más frecuentemente tienen problemas obstructivos, este tejido que está allí taponando su vía aérea, lo podemos reducir. ¿Y puede volver a crecer o ya no? Sí que puede volver a crecer. Sin embargo, con esta técnica, lo que utilizamos... Con la radiofrecuencia, ¿no? La radiofrecuencia, sí, en este caso de la radiofrecuencia. Bueno, no se vio muy bien en el vídeo, pero lo que quería explicaros es que la técnica de reducción utilizamos una especie de pincho, que es como un pinchito, y creamos unos túneles en la amígdala, varios túneles. Y entonces, a través de esos túneles, descargamos una energía allí en el tejido amigdalar. Esta energía, que es un calor controlado, que no es un calor que quema, es un calor que disocia el tejido, lo que hace es que genera una serie de cicatrices dentro de la amígdala, ¿sí? Va generando unas cicatrices y esto hace que en un periodo de unas 3 o 4 semanas ese tejido amigdalar hipertrófico y que está obstruyendo la vía aérea se reduzca de tamaño. Digamos que la apariencia externa de la amígdala no cambia, es exactamente igual, solo que se reduce. Entonces allí solucionamos el problema de los ronquidos y de las apneas nocturnas. ¿Y la anestesia también es general o local? Una de las grandes ventajas que ofrece este procedimiento es que no requiere anestesia general. En adultos se puede hacer incluso en la consulta, con anestesia local. En los niños, bueno, que es un poquito más complicado, les podemos aplicar esta misma técnica bajo sedación, sin tener que aplicarles anestesia general. Por lo tanto, ofrece las ventajas, que es una técnica mínimamente agresiva, o sea, no tenemos quemaduras, por lo cual no tenemos dolor, no llegamos a la profundidad de la cápsula, por lo cual reducimos al mínimo el riesgo de sangrado, y el paciente se va el mismo día que se hace la intervención. Los resultados, ya lo mencioné antes, se verán 3 o 4 semanas después, porque es el periodo que tarda el tejido en reducir su tamaño. Y es una técnica que en este caso solamente puede decidir el especialista, sí, no el paciente. No el paciente, exactamente, porque de acuerdo con la historia que tenga el paciente, pues tenemos que saber que tiene una indicación u otra, según sea su historia y según sea su caso. Pues claro, para eso están los especialistas, para eso han estudiado. María, ¿tenemos preguntas por parte de nuestra audiencia? Por supuesto, tenemos... Muy querida y nunca bien ponderada. Pues claro que sí, tenemos una para cada invitada. Vamos allá. Una temporada más, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviando un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, también ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Tenemos 2 preguntas. La voy a formular y bueno, la que quiera me responde. Rosa de Santiago. Doctora, quisiera saber si por prevención deben extirparse las amígdalas, estén o no inflamadas. ¿Quién desea responder? Venga, doctora. Pues Rosa, por prevención no hay que quitar las amígdalas. Hoy en día tenemos acceso a los antibióticos. Los antibióticos nos suponen un arma muy sencilla para tratar la amigdalitis. Y otra cosa es lo que hablábamos, que haya amigdalitis recurrentes o que haya alguna complicación, en cuyo caso sí que hay que quitarlas. Pero quitar un tejido por prevenir, pues no tiene sentido hoy en día. Segunda pregunta, Manuel de Santiago pregunta si existen alimentos que pueden favorecer la aparición de amigdalitis. Ese es bueno, Ese es bueno. Bueno, realmente no hay ningún alimento que te pueda hacer que te den amigdalitis. Realmente lo que te puede provocar si queremos de alguna manera prevenirlos o no exponernos a padecer una amigdalitis, es si hay una persona en casa con una infección amigdalar activa, pues alejarnos un poco de esa persona, porque la transmisión es a través de las gotas de saliva, básicamente eso. La alimentación, bueno, la alimentación hay que tenerla en cuenta cuando ya tienes la amigdalitis, que recomendamos siempre que la alimentación sea alimentos templados o fríos, no tomar nada caliente porque eso aún va a producir mayor daño en el tejido, y bueno, comer cositas blandas, purés y cosas frías también, bueno, pero básicamente la alimentación hay que tenerla en cuenta si ya tienes una amigdalitis, pero ningún tipo de alimento va a favorecer la aparición de amigdalitis. ¿Se han dado ustedes cuenta que la doctora Laurido no es gallega? Porque si no hubiera contestado, depende. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? Después de haberte dado vacaciones durante ¿Sí? estos meses, volvemos a tu examen semanal. ¡Ay, qué miedo! Pues sí, creo que vamos a empezar por algo que te va a gustar, oye. A ver. Si no, pues oye, me lo dices, ¿eh? Intentaré poner un poco más de mimo la próxima vez. A ver qué nos puedes decir de las células sanguíneas.
A ver, ya empezamos mal. Células sanguíneas, son dos palabras, no una. Bueno. Vamos a empezar. Bueno, Sintagma células nominal. sanguíneas, bueno, pues todo el mundo lo sabe. A ver, la sangre es un tejido vivo, por cierto, que tiene dos componentes básicos. Uno, la parte líquida, que también se llama plasma, que en fin, que más que líquida, pues es así como pastosilla, ¿verdad? Y luego están las células. Y hay tres tipos fundamentales de células que todos ustedes conocen, que son, se le llaman por su color: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos, bueno, pues es nuestro ejército, lo que nos defiende contra las infecciones una vez que éstas han superado las barreras que le ponen, por ejemplo, las amígdalas, o cuando tenemos una herida, o cuando nos inyectamos algo, o cuando un bicho es capaz de penetrar a través de los orificios naturales. Pueden ser virus, pueden ser bacterias. Entonces, ese ejército son los glóbulos blancos. Hay diferentes tipos, los que a ustedes más les sonarán porque están muy en boga cuando hablamos de enfermedades víricas, son los linfocitos, son un tipo de glóbulos blancos. Pero vamos, básicamente es eso. Digamos que los linfocitos serían unos soldados especializados y los demás pues son tropa. Los glóbulos rojos son los rojos. Tienen el color rojo debido a una sustancia que llevan dentro, que es algo que cuando se destruye y el hígado lo metaboliza, se convierte en formar parte de la bilis. El color rojo se debe a la bilirrubina porque lleva dentro un pigmento que le da color rojo. Por cierto, por si no lo saben, los glóbulos rojos no tienen núcleo. Y al ser una célula que no tiene núcleo, tiene una vida limitada, porque el núcleo es el que ordena cómo trabajar para sobrevivir. Entonces, cuando pasan 120 días aproximadamente, se destruyen, sus componentes pasan a la sangre, se metabolizan y aquí se reutiliza todo, no se desperdicia nada. Y finalmente, bueno, por supuesto, los glóbulos rojos ya saben ustedes que su función fundamental es doble. Una, llevar oxígeno a los tejidos y dos, sacar de los tejidos anhídrido carbónico para que se elimine a través de la respiración, básicamente. Y finalmente están las plaquetas, que las plaquetas son aquellas células que se encargan de poner el tapón cuando vamos a sangrar. ¿Y cuándo sangramos? Cuando se rompe un vaso. Y cuando se rompe un vaso, ¿saben lo que ocurre? Pues que las plaquetas detectan que hay una rotura, hay una pérdida de continuidad de la pared interna de los vasos y entonces llaman a las otras y dicen, oye, aquí hay una fuga. Y hacen un tapón, hace eso que se llama un trombo, que bueno, cuando tenemos alguna enfermedad puede provocar una trombosis, de ahí viene el asunto. Pero básicamente se encargan de ese trabajo, de taponar las hemorragias e impedir naturalmente que nos desangremos. ¿Dónde se producen estos tipos de células? En el mismo sitio, en la médula ósea. Está distribuida por todos los huesos del organismo. ¿Y qué problemas podemos tener? Pues por exceso y por defecto. Por defecto, una hipoplasia o una aplasia medular, es decir, que se producen menos células y bueno, pues tenemos problemas o de infecciones o que, en fin, que nos cansamos porque no tenemos suficiente vehículo para nuestro oxígeno o eventualmente que podemos sangrar con cierta facilidad porque no tenemos plaquetas suficientes. Bueno, eso se resuelve la mayor parte de las veces con algún tratamiento médico facilito y demás. Exceso, eso ya es más complicado. Eso ya supone que la médula ósea está produciendo más de lo que debiera. Y además ocurre lo siguiente, que cuando produce más, produce también más deprisa. Y al producir más deprisa, las células que salen al torrente sanguíneo son demasiado jóvenes. Son soldados que todavía no han aprendido a luchar y por tanto no pueden cumplir adecuadamente su función. En este caso estamos hablando de eso que se conoce genéricamente como una leucemia, que también se cura, afortunadamente, en un porcentaje altísimo de casos. Pues básicamente eso es lo que les puedo contar de las células sanguíneas. Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Vale? Muy bien, hombre, claro. Jo, parece que me lo sé. Y tanto. Bueno, Oye, finges muy bien, ¿eh? Eso sí. Es que he estudiado. No, yo vengo aquí estudiado y preparado. Que luego miren lo que me hace contar. ¿Qué nos queda, María? Nos queda irnos a la Rosaleda a recibir un consejito, si te parece bien. Me parece estupendo, lo que tú mandes. Hola, soy Azucena, fisioterapeuta de la Rosaleda. Hoy vamos a ver un poco el tratamiento de las cicatrices posintervención quirúrgica. En este caso es una cicatriz que ya no es reciente, tiene unos 4 meses de evolución, pero nos va a servir un poquito de ejemplo. En casa lo que debemos hacer tras la retirada de los puntos y pasados unos 15-20 días es movilizar un poquito los planos de la cicatriz para evitar que se creen adherencias. Vamos a hacerlo en forma circular, hacia un lado y hacia el otro, desplazando a un ladito y a otro, siempre consiguiendo que se despegue la cicatriz, incluso haciendo pequeños pinzamientos.
Se puede utilizar una cremita hidratante, de hecho se debe usar, y también existen unas tiras de silicona que se aplican en la cicatriz y que ayudan un poquito a la regeneración. Y se nos acaba el tiempo. Se nos acaba, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros estamos encantados contando las cosas, pero se nos acaba el tiempo. Y empezamos con las despedidas. Hoy, como tengo esto que, ¡buah!, da gloria verlo, vamos a empezar a despedirnos. Diana Laurido, doctora Laurido, buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Doctora Marta Paulos, bienvenida una vez más y hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque tú repites, ¿verdad? Aquí estaremos. Naturalmente. María Almodóvar, muchísimas gracias por aguantarme. Oye, igualmente, ¿eh? No, pero sí, tú eres muy buena niña de llevar, mujer. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Lo de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la fidelidad. Estamos aquí por culpa de ustedes. Y si les parece bien y se lo pasan bien y aprenden algo cuando nosotros estamos aquí, estaremos de vuelta la semana próxima. Y hasta entonces, ya saben, mi mejor deseo, como siempre, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.